muy justo y muy, este, pues sí, no se me hizo tan complicado y, pues, en sí las preguntas que venían se me hicieron muy concretas y, pues sí, muy a lo que hemos estado platicando en clase, ¿no? Y lo que se ha estado mencionando. Y, pues, sí me hizo ponerme en ese ratito que tuvimos de examen a recordar bien lo que habíamos estado platicando. Y, bueno, considero que, que de las cosas que respondí, pues sí las respondí con base bien, bien en todo lo que habíamos visto y platicado aquí en clase. Las 3 preguntas que me tocaron a mí, pues creo que sí las contesté de esa manera. Y, pues, nada más hacer ese comentario. Muchas gracias, Carlos. Bueno, realmente fueron 4 exámenes, ¿no? Am, dimos, ya sabes, pues para generar diversidad y como pues las condiciones de comunicación hoy en día a través de la red, pensamos pues que era también, aunque son muy equilibrados porque las preguntas tratan de los mismos temas, ¿no? Solamente que buscamos diferentes ángulos, vamos a decir, ¿no? A esos temas para poder generar un poco de diversidad y poder hacer más de una versión del examen, ¿no? Este, por mí hubiera sido facilísimo si hubieran sido todas preguntas de opción múltiple, pero no me da oportunidad de entender mejor cómo las personas están pensando, y digo, o entendiendo, o captando lo que hemos estado viendo, ¿no? Siento que, ¿saben? El semestre ya se acabó, pues, ¿no? Um, Realmente ha sido algo muy breve. Siento yo que hay como todo un contenido, todo un equipaje de temas que he tenido que dejar fuera, algunos, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco um, pues del, cómo es que las sociedades sueñan sus ciudades, ¿no? Cómo las ciudades tienden a ser, bueno, ciertamente en el siglo XX, siglo XXI, se crearon imágenes de la ciudad que se convirtieron en imágenes colectivas, pues, ¿no? De lo que debe de ser. Por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, les voy a hacer la pregunta, es más, y a ver si ustedes se animan, pues ahora sí, a darme algunas respuestas, ¿no? Um, ¿Cómo es que, vamos, si yo les pregunto cómo debe ser la ciudad del futuro en términos de visuales, ¿no? Como la imagen de la ciudad. A ver si algunas personas quieren uh, darnos algunas ideas sobre cómo, si yo les pregunto cómo es la ciudad del futuro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué serían las respuestas? A ver, por favor. Y si no, pues vamos a escoger al azar, ¿no? Pero a ver si alguien algunos conceptos, nomás es para ir armando una especie de lista. Leslie, adelante, por favor. Y luego Blanca. Gracias, buenos días. Buenos días. Tengo la ciudad ideal o la ciudad a la que estamos yendo. Mira, comienzan las preguntas. Esa es una buena pregunta. Vamos, el tema de hoy tiene que ver un poco con las visiones y cómo las visiones influyen en lo que realmente pasa, ¿no? Y por qué las visiones nunca son tan inocentes y tienen impacto, ¿no? Crean. Entonces, yo diría que tú respondas tu propia pregunta y dime, ¿es inevitable el futuro o es controlable, moldeable, imaginable de otra manera? Yo quisiese creer que puede ser controlado, inclusive dirigirnos hacia un mejor futuro más sustentable con infraestructura verde y pensado un poco más hacia el cambio climático, pero honestamente no creo. Entonces, tal vez nos dirijamos hacia un futuro más de ortogonalidad y todavía más de eficiencia, donde, pues, no sé, es que inclusive ayer creo que discutíamos un poquito de otra cosa sobre la implementación de unos árboles de metal que son de que limpiadores de carbono y todo esto,
Y la reflexión en sí estaba en que estos árboles, pues los empezaron a usar porque ya no, o sea, ya no hay espacio para árboles naturales. Y no sé, me parece un poco peligroso eso, pero sí, o sea, yo creo que nos estamos dirigiendo sobre todo por las cabezas que dirigen a los países, a las naciones, hacia un futuro más tecnológico, o sea, más industrializado. Ok, muchas gracias. Industrializado, eficiencia. Bueno, creo que entre las palabras que expresas hay una especie de sensación tal vez de que no tenemos mucho control, ¿no? El control está en manos de otras personas o nuestra actividad, nuestro metabolismo colectivo es incapaz ya de cambiar sus hábitos y su rumbo, ¿no? La ciudad, el rumbo de la ciudad es determinado por fuerzas mayores a nosotros. No, digo, ¿estarías de acuerdo, Leslie, con eso tal vez? O no sé, Blanca, si quieres tú comenta y súmale a ver cómo podemos ir pensando en esto, ¿no? Seguir pensando en esto. Sí, buenos días. Pues últimamente he escuchado que se habla mucho de que las ciudades deben de ser resilientes, que pues significa que se adapten a los cambios, bueno, a los fenómenos naturales como a las inundaciones y sobre todo al cambio climático. Y creo que es un discurso que ya está, pues que ya hasta el gobierno lo maneja. Bueno, de la SEDATU. Pues hay cursos que hablan igual sobre la infraestructura verde y cómo deben de ser las calles también. Entonces creo que pues sí sí hay como que esto está cambiando la forma de ver a la ciudad. O sea, más bien estás pensando como que la ciudad busca o toma pues como puntos de referencia para su planeación conceptos. Es decir, la resiliencia pues es, como bien dijiste, ¿no? Es que se adapte a los cambios, es ser capaz de adaptarse a los cambios adversos, ¿no? En este caso, la naturaleza, pero bueno, las ciudades, pienso yo en ciudades que han desaparecido virtualmente, ¿no? Como Chernóbil, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad o alguna de ustedes ha tenido oportunidad de ver esa serie, ¿no? No me acuerdo si era Netflix o algo en la tele sobre Chernobyl. HBO. HBO, muchas gracias. Pero yo la vi aquí, entonces no sé, yo no tengo HBO, pero yo creo que la repasaron por otro canal, ¿no? Yo creo que la vi en Netflix, pero la idea es que la ciudad fue, bueno, hablando de un cambio adverso, ¿no? Uh, este, no sé, vayan pensando un poquito en eso. Emanuel, adelante y luego Marlene, por favor. Bueno, básicamente yo creo que, retomando un poco lo que decía Blanca, que la SEDATU está tomando en cuenta los cambios hacia lo del clima, yo creo que lamentablemente la SEDATU está siendo objeto de pues, la política misma. En este caso está aplicando políticas de imitar ciudades que no tienen nada que ver con el contexto mexicano. Entonces, desafortunadamente, creo que la planeación en México principalmente a nivel político se da por imitación y una imitación mal concebida o mal planeada también. Es muy interesante lo que dices, Manuel. Realmente también toca mucho lo que pensaba presentarles hoy, que es esta idea de la imitación, ¿no? Y la imitación, vamos, es parte inherente, pues, de la humanidad, ¿no? La arquitectura como si uno ve cómo se desarrolla la arquitectura históricamente, ¿no? Desde el Imperio Romano a través del medievo y el Renacimiento, uno ve como una serie de imitaciones, ¿no? Como un proceso de imitación y adaptación, incorporación. Nosotros
imitamos, vamos, cuando consumimos. Yo creo que hace 100 años, 150 años, pues las personas, casi todas las personas se hacían la ropa, o les hacían la ropa, digo, dependía ya de la capacidad, ¿no?, adquisitiva de una persona, pero tú ibas al sastre y escogías la tela y escogías las cosas y medio armabas tu ropa, pues sí, habían dibujos o ilustraciones, tal vez, o algo que habías visto. Pero hoy en día nosotros vamos y nos adaptamos pues a las cosas, escogimos las cosas y nos adaptamos a ellas en ese proceso. Es una especie de imitación, pues más que creación, ¿no? De algo que responde a una serie de necesidades o deseos, ¿no? Entonces, la idea de imitación, y es peligrosa, ¿no? O sea, vamos, los modelos, ah, las visiones del futuro, las utopías, pues inevitablemente proponen modelos para un futuro distinto, ¿no? Vamos, ¿alguien aquí podría hablar entre la diferencia, por ejemplo, entre una visión utópica y una visión revolucionaria, ¿no? Por ejemplo, porque aquí yo creo que Manuel lo que dices es, pues, se da tiene los modelos y los modelos son pocos y te puedo asegurar que en todos lados, pues los modelos tienen sus seguidores, ¿no? O los que apoyan los modelos se les tiene mucha fe, eh, es un camino corto, ¿no? Especialmente adaptar un modelo que fue creado tal vez en circunstancias muy distintas, ¿no? Entonces, acá pues la idea sería si podemos tal vez tocar la diferencia entre lo que es utópico y revolucionario. Y es porque tiene que ver un poco con la idea de la creación de modelos, ¿no? Marlene, por favor, adelante. Responde esa pregunta de qué es la diferencia entre... Primero Porque pues, sí está... no, ¿Mande? tenías algo un comentario, si adelante con lo que estabas No, pensando, y si tienes, y nomás cerrando, pues a ver si puedes incorporar esta idea, ¿no? De lo revolucionario y lo utópico. sí, bueno, o sea, bueno, yo lo que iba a mencionar cuando dijo acerca de las ciudades es que yo siempre me las he imaginado con muchísimo más población de lo que tenemos ahora. Y como ahorita dijo lo del sastre, de hecho fue como que también lo que pensé, dije, o sea, estábamos acostumbrados en algunas épocas en que casi todo lo hacíamos nosotros. Y ya va a llegar un tiempo en el futuro en el que ya todo va a ser comprado, o sea, ya todo va a estar empaquetado y al por mayor. Ya va a ser muy pocas las cosas que puedas hacer y decir, ah, yo las hice. Por lo mismo que tanta población no nos va a permitir tener esos lujos, ¿no? O se va a ver un poco más difícil que podamos encontrar las cosas como el hilo, el botón o algo así. Bueno, yo es lo que también pienso y también eso se vuelve más a lo que son las cosas desechables, ¿no? Sí. Y provoca más basura. O sea, es como que esa parte de que excesos de, de cosas tan comunes, pues provocan una sobrepoblación de basura y de todas esas cosas, ¿no? De excesos de todo en general. Y pues eso de la idea revolucionaria y utópica, yo siento que la revolucionaria es con base a lo que se ve en el entorno y tratando de ser lo más realistas posibles. Y cuando se habla de una idea utópica, es una idea que realmente va desfasada de lo que se encuentra en la actualidad. O por lo menos sí, como que es 3 escalones más arriba de lo que podría pasar. Y la revolución, bueno, una idea revolucionaria creo que solamente trata de estar como un escalón o dos arriba, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Creo que muy atinado tu comentario sobre la revolución y la utopía. O sea, de alguna manera, ¿no? La revolución parece estar mucho más ligada siempre a un presente que se busca transformar en un futuro distinto, pero los elementos están todos presentes, ¿no? Y bueno, no todos, pero una buena parte. La revolución busca transformar, ¿no? Y la utopía tiende a estar mucho más desconectada, ¿no? Requiere de tecnologías o estructuras culturales distintas, ¿no? A ver, voy a ver aquí algunos comentarios.
este, Leslie estaba completamente de acuerdo con Emanuel, me supongo, en la parte de este dato, ¿no? Y la idea de importación de modelos, ¿no? Yo también, ¿no? Kelly dice que ya pensamos ese futuro. Sí, porque, bueno, tu descripción, bueno, me hizo pensar mucho en todo, digo, la vida cada vez. Yo creo que, bueno, si uno piensa en cosas, la tecnología también nos lleva cada vez más a la expresión individual. Ciertamente a la idea de que vas a poder imprimir todo desde tu ropa hasta tu comida, ¿no? O sea, vamos, no sé si te da la ilusión, no sé si es la ilusión lo que da, ¿no? Al final de cuentas, no sé si estamos tendiendo a tener menos y menos como materias primas para nuestra propia expresión, para rellenar nuestra, digamos, darnos lo que necesitamos. Vamos, si comienzas a consumir, vamos, piensa uno en los patrones de consumo de cosas que son creadas para nuestro consumo, para nuestro deseo, ¿no? Digo, no sé, toda la tecnología que nos rodea ahorita en términos de comunicación, en términos de la expresión en los grupos sociales, en las redes, ¿no? Uno podría decir que a la vez la sociedad busca, o la cultura mundial está ávida por consumir una tecnología que le da la posibilidad de existir como un individuo, individua que están completamente, pueden crear pues esa identidad propia, ¿no? En, en, en el mundo entero, ¿no? Porque digo, las redes no están contenidas, ¿no? Si ustedes están en Instagram, por ejemplo, pues a cabo de los años acaba uno teniendo seguidores y sigue uno a personas en todo el mundo, ¿no? O sea, vamos, no solamente las personas de tu propia cultura. Entonces, es una cosa interesante y difícil de descifrar. Basura, por ejemplo, el tema de la basura, bueno, parte de nuestro propio entendimiento de nuestro impacto sobre el planeta sí está causando enormes, radicales cambios en la manera en que vemos todo. Vamos, si ustedes, bueno, 40 años es nada, ¿no? En la historia de la humanidad, 40 años es menos en la historia del planeta. Pero yo les puedo decir que en 40 años la, el discurso es, ha sido completamente transformado. Vamos, creo que mi generación, yo de niño estudiando pues en la primaria, en los años 70, ¿no? Y, 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 um, vamos, ya había un programa de ecología, ya hablaban mucho de la contaminación, había una enorme campaña en Estados Unidos, pues donde yo crecí, este, donde fue una enorme campaña nacional para la limpieza de los ríos, por ejemplo, las primeras campañas pagadas por gobierno para controlar la contaminación, ¿no? Y vaya que Estados Unidos es un país que contamina y genera muchísima basura. Pero el tema no es nuevo, pero cómo ha tardado, vamos, en mi vida he tenido oportunidad de ver cuánto tarda algo para que realmente ya lo asimiles, pues, ¿no? En tu manera de ver el mundo incluso cómo escoges uh, tu vida también y cómo consideras en la manera que sea posible los impactos que tú generas. No sé si ustedes están de acuerdo. O sea, Axel, por favor, adelante. Sí, yo iba a decir lo que preguntó de revolución y utopía. Es donde recuerdo utopía era una imagen modelo ideal donde todos eh, básicamente viven bien, pero no tiene como fin ser alcanzado, sino seguir progresando para intentar llegar al futuro aunque no sea asequible. Y revolución creo que era algo así como un cambio radical en un aspecto, pues ya sea político o ambiental, pero sí suena más a lo que dice Marlene, que sería algo más factible que ocurra, algo casi inmediato. Y la utopía es algo que sabes que no va a pasar, pero se sigue buscando. Sí, 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 correcto. Sebastián, gracias, Sebastián. Sí, buenos días. Con lo que estaba diciendo ahorita usted, profesor, de cómo va renovándose el discurso, ¿no? De las campañas de limpiar los ríos en Estados Unidos y todos los cambios que nosotros hemos visto, de la mano con la tecnología, yo creo que va a ser, o sea, una renovación por completo y total.
y va a hacer que las ciudades cambien mucho, mucho su funcionamiento. Como estaba diciendo, de imprimir absolutamente todo. Y yo creo que esto va a ser como la revolución industrial en su tiempo dio un giro totalmente a las ciudades y el funcionamiento y una industria. Yo siento que la parte en línea y tecnológica va a ser que, digo, todavía no me lo puedo imaginar, pero va a ser un cambio totalmente diferente para las ciudades y su funcionamiento. Sí, muchas gracias, Sebastián. Cierto, Pedro, adelante, adelante. Yo estoy como un poco conectado con el mundo del diseño como textil. Entonces lo que he notado es que cada vez la gente está buscando más buscar la expresión individual a través de el do it yourself o el DIY o como hazlo tú mismo, edita tus propias cosas. Y aparte de que los modelos actuales están buscando como conectarnos a través de redes sociales, Zoom y todo esto. Entonces, a futuro yo no lo veo como que vayamos a vivir todos como industrializadamente, sino más bien creo que lo que está permitiendo la tecnología actual es que estemos muy conectados a través de la red sin estar como presencialmente juntos. Entonces lo que veo es que en el futuro no vamos a estar como todos conglomerados en una ciudad, sino que vamos a volver como estos pueblitos todos separados, que van a tener como sus propios como micronúcleos de producción, que van a ser como muy individualizados y que la producción va a apoyarse como de la industria y de la tecnología para poder producir más cosas como individuales, como volver a esta idea del desastre, pero que pueda producir de una manera más ecológica. Sí, interesante esa idea del futuro, porque la tecnología nos permite no estar todos juntos, ¿no? Porque Marlene había mencionado que ella se imaginaba las ciudades mucho más pobladas, y es que en base a lo que vemos hoy, ¿no? Incluso la lógica de la ciudad central, ¿no? De que es mejor o no somos más eficientes cuando vivimos todos juntos. Hay un tema ahí importante que todavía no me queda claro, yo como urbanista, ¿cuál modelo seguir? O sea, al final vamos a acabar un poco con las dos cosas, o sea, pueblos discretos y poblaciones concentradas, pero de manera distinta, vamos a decir, la distribución de la población en el mundo va a cambiar, ¿no? Um, y esto se atribuye, pues, también, si lo vieras como un punto de impactos, ¿no? Y acuíferos, por ejemplo. Dices, bueno, es que ahorita todos estamos aquí tomando el mismo acuífero, pero si nos distribuyéramos diferente, tal vez podríamos pensar que vamos a ubicar personas donde los recursos existen necesarios para que facilitan la posibilidad de una existencia más sustentable, ¿no? Porque también eso tiene todo que ver con tu contexto, ¿no? La sustentabilidad está muy ligada al contexto y las condiciones para lograr la sustentabilidad cambian según cambia el contexto natural, ¿no? Bueno, también podría uno incluso hablar de un contexto cultural que hace unos que facilitan más y otros que inhiben es la posibilidad pues de esa sustentabilidad. Cuando hablo de cultura, pues hablo de los rituales, ¿no? O sea, por ejemplo, Champán, la zona de Champán en Francia anuncia que, bueno, ellos ven su futuro, tienen que ampliar la región de Champán. Es más, ahorita creo que están en proceso de declarar alguna parte del sur de Inglaterra como parte de la región de Champán para que puedan hacer champán con el nombre champán, porque digo, o sea, no, el vino espumoso, la cava, ¿cómo se llama? Tenemos champaña, tenemos cava, el prosecco, no italiano, es la misma cosa. Pero si quieres que se llame champán, tiene que venir tiene que tener una denominación de origen y pues tiene que venir de champán. ¿Cuáles son los retos de los productores de champaña? Que, por ejemplo, países como China y la India, que están pues teniendo un enorme desarrollo económico, están adoptando, en particular en China, el ritual de tomar champán en las bodas, ¿no? Uh, y pues simplemente la región de Champaña no tiene suficiente champaña para atender pues todas las bodas del mundo, ¿no? Digamos, si todos van a brindar todos los fines de semana en todas las bodas del mundo, no, ni remotamente hay suficiente champán. Es un ritual. O sea, eso es
es un ritual total, ¿no? Y nosotros, la humanidad, pues los rituales del desperdicio son muchos. Es más, muchos de nuestros rituales realmente se basan en una especie de desperdicio, no por una especie de beneficio funcional, sino porque el desperdicio en sí, el ritual estoy tratando de pensar en la palabra que usó el filósofo George Bataille en su libro sobre la economía, que se llama El Tajo Maldito, ¿no? Que es fascinante ese libro, fascinante. Él habla que la humanidad realmente, los rituales, nuestros rituales del desperdicio tienen que ver mucho, él comienza hablando del planeta Tierra, por ejemplo, y dice que la Tierra desperdicia algo como el 80% de la energía que recibe del Sol, ¿no? Y esa energía es la que anima toda la vida. O sea, vamos, de ahí la fotosíntesis, de ahí desde los organismos unicelulares hasta pues nosotros que somos ya organismos mucho más complejos, ¿no? Todo animado por una energía incesante, ¿no? Que viene a nosotros del sol sin... Él habla mucho de la idea de que la idea de, incluso de utilidad, ¿no? Que el sol no tiene ningún concepto de utilidad, como lo tendría un banco que echa dinero con la idea de, o las tarjetas de crédito echan dinero, pero cobran intereses, entonces pues les regresa mucho más, ¿no? El sol da energía y no ha parado de dar energía por 4.000 millones de años y ha animado toda la vida y todo el clima y todo lo que es nuestro planeta. Y entonces Bataille comienza con la idea de que en la naturaleza, por ejemplo, en su totalidad hay pues una enorme efervescencia de vida, pero en cada caso individual, tal vez pensando en una planta o en un animal o nosotros mismos, hay una escasez y como una supervivencia como o sea, lograda nomás, pero con las justas, ¿no? Llegó la última gota de lluvia y la planta logró sobrevivir otra temporada con poca agua, ¿no? Aunque todo el bosque es verde y se ve una enorme efervescencia de vida, el caso individual siempre tiene que ver siempre con un reto de supervivencia, ¿no? Y de escasez. Y que nosotros en la humanidad, nuestros rituales de desperdicio, por ejemplo, para él, además para él, esta exuberancia, que es la palabra que estaba buscando, la exuberancia, habla, por ejemplo, de los aztecas y los sacrificios, habla de las pirámides de Egipto, ¿no? Bueno, en general, las pirámides, él decía, bueno, la pirámide es un ritual de construcción, la arquitectura es un ritual, el ritual del poder, por ejemplo, el ritual de la religión, el culto, ¿no? Son rituales que se basan como en una utilización de la utilidad de una sociedad hacia un fin completamente, bueno, efímero de cierta manera. Bueno, incluso, por ejemplo, ir al espacio, ¿no? O sea, que en 1960 Estados Unidos, ardidísimo, pues que los rusos ya habían puesto personas en órbita y habían tenido, pues ya, habían desarrollado con mucho más avance tecnológico su propia su programa espacial, ¿no? Kennedy, súper ardido, dijo, no, bueno, nosotros en 10 años vamos a aterrizar en la Luna, ¿no? Nadie de su gabinete y mucho menos su consejo técnico tenían la menor idea cómo lo iban a lograr, ¿no? Y gastaron, creo que fueron $100,000 millones para llegar a la Luna. En la década de los 60, pues una cantidad de dinero absolutamente inaudita, ¿no? Los recursos de un país dedicado a un fin, pero el fin tenía mucho más que ver con el ritual del poder, el intento de expresar la superioridad pues, del sistema y de la cultura americana comparada al comunismo de los rusos, ¿no? Como las virtudes del capitalismo en vez del comunismo. Pero son temas culturales, son temas de la humanidad, no tienen nada que ver, vamos, claro, hubo una enorme erogación y beneficio tecnológico, ¿no? Pero te digo, los rituales son parte inherente de nosotros y el desperdicio es parte inherente de nuestros rituales, ¿no? Bueno, les dejo con eso. No, bueno, Adelante. no quiero spoilear, pero esto de los viajes al espacio comerciales van bien asociados a lo que vas a hablar de la ciudad del futuro, ¿no? Sí, sí, estamos llegando exactamente. O sea, gracias, Ana.
los viajes al espacio. No sé, a ver, algunos comentarios aquí. Leslie dice que fue al espacio para darse verdadera cuenta de cómo está de contaminado el mundo y así poder apoyar. Como lo del Besos, ¿no? O sea, que fue al espacio para darse verdad cuenta cómo está de contaminado el mundo y así poder apoyar. Ok, pero el Elon Musk, estamos todos de acuerdo que sí lanzó su convertible al espacio, ¿no? O sea, contaminó. No sé, ¿cómo piensan eso? No sé, Besos, pues. A ver, Mariana, adelante. Hola, ¿qué tal? Hace rato disculpen la ausencia, pero tengo un comentario respecto a esto y me hace pensar que cómo pueden desechar la Tierra, por ejemplo, en este sentido, ¿no? El ya tratar de ir a hacer viajes al espacio y eso, como que nos habla de desechar donde vivimos, ¿no? La Sí, Tierra, sí. y pues Uy, ir a otro lugar y pues igual colonizarlo, y porque también vi que están haciendo como sembradíos, los primeros sembradíos de Chile y eso en el espacio. Y pues sí, ya se dieron y todo, pero pues me hace pensar eso, como lo desechable que es la tierra, ¿no? Y también para ciertas clases sociales, porque no todos pueden acceder a este tipo de viajes al espacio. no todos pueden huir, ¿no? O sea, eso es Sí, justamente. ¿no? Muchas gracias, Mariana. Luis, adelante. Y luego, Ay, hola, gracias. Pues sí, continuando con lo último que dijo Marianita, sobre cómo y también lo pienso, o sea, hablando particular de esto de viajes al espacio, pues también lo veo reflejado en la ciudad del futuro, o sea, cómo es que la ciudad del futuro, por ejemplo, o sea, como que a primer vistazo te imaginas como muchísima tecnología, como ciudades verdes, pero al mismo tiempo súper, como, no sé, hasta me imagino que son como edificios blancos con vegetación verde, pero justo esa ciudad del futuro y los viajes hablan sobre, pues, cuestiones, sobre clases sociales y sobre élites. Entonces, eh, también cómo es que las personas con dinero sí tienen derecho a contaminar, por así decirlo, y, por ejemplo, también recuerdo que el dueño, no sé si es el mismo, pero el dueño de Amazon también hizo el viaje al espacio y como que agradeció a toda su clientela y o sea, a la gente que trabaja para Amazon y dijo como sin ustedes no hubiera hecho esto y así, pero pues el trato que tiene Amazon pues, con los empleados en general, pues es muy malo. Entonces era como justo eso, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a decir eso cuando pues, o sea, de verdad lo hacen como enfrente de todos y pues nadie dice, o sea, como que se ve bien hacerlo, ¿no? sí, de acuerdo. Hay una especie de contradicciones, ¿no? Siempre las contradicciones son un aviso de problemas. En todas sus vidas es tal vez el consejo más importante que yo creo que le podría dar a alguien, ¿no? Todas las contradicciones merecen mucha contemplación. Las contradicciones son un aviso de algo, ¿no? Un aviso de un problema. En el discurso, en las imágenes, en los proyectos, ¿no? Cuando uno percibe contradicciones, siempre hay que perseguirlas, porque ahí siempre hay algo raro, ¿no? Pedro, muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo quería mencionar esto que estaba hablando hace un momento, que era del impacto ecológico y cómo fue al espacio para darse cuenta de que tenía que ayudar a la contaminación. Yo creo que es completamente lo opuesto. Hablando igual de esto mismo de la contradicción, o sea, el vuelo que hizo tuvo una huella ambiental superior a lo que muchos de nosotros vamos a hacer en toda nuestra vida, todos juntos. Entonces ahí vuelvo a preguntarme, ¿no? Como, o sea, de verdad fue y se hizo esto para darse cuenta de que el planeta está mal, o lo hizo porque podía, ¿no? Igual como hablando esto de las contradicciones. Pues la contradicción es que lo hizo para vender viajes al espacio, o sea, es como, ¿no? Alejandro, por favor, muchas gracias. Sí, y muchas gracias, Pedro. Sí, de acuerdo. Alejandro, por favor. Sí, bueno, a mí me pareció muy importante lo que compartió mi compañera Mariana y además, o sea, creo que no lo había pensado de esa forma, o bueno, más bien no lo había planteado como con ese concepto de desechar. Y, o sea, me pongo a pensar, ¿y por qué mejor no invertir? O sea, como toda esta alta tecnología y todo lo que invierten, pues estas personas, ¿por qué no se invierte mejor en la Tierra? Y lo que está pasando es que mejor ya están invirtiéndolo pues en el espacio, ¿no? Entonces, también creo que podemos verlo como un gran avance
pues no sé si científico, tecnológico o algo así, pero pues es como lo que ya han mencionado mis compañeros, como que en resumen, como que refleja mucha desigualdad, ¿no? Y en lugar de invertir todo esto en la tierra, o sea, en lo que está pasando ahorita y en lo que habían dicho de la sustentabilidad y lo que se quiere lograr en la ciudad, ya mejor se está pensando más a largo plazo y decir, pues si no se logra aquí, ya mejor vamos a invertir pues en el espacio, ¿no? En un futuro, bueno, para mí es como ya un futuro muy, muy, muy lejano. Bueno, tal vez no tan lejano, ¿no? Lejano porque para nosotros, vamos, a tu bisabuela le hubieras dicho todas estas cosas y diría que estabas completamente loca, ¿no? O sea, y además ya pasaron, ¿no? O sea, como que ya la gente va al espacio, ya van varios, ya más que un desarrollo tecnológico, que no, vamos, hay un desarrollo tecnológico mundial, absolutamente, pero lo interesante del tema del espacio es que más bien es una especie de, lo que se desarrolló fueron otras cosas, más que la tecnología tal vez aeroespacial en sí, fue la tecnología financiera, la tecnología, la evolución de leyes que permitieron que individuos podrían desarrollar misiles que van hasta Marte, no digo, por ejemplo, porque hay esa contradicción, por ejemplo, el dictador de Corea del Norte, ¿no? Kim Jong, o sea, tiene él, también está haciendo cohetes, pero no quiere ir a Marte, quiere que lleguen hasta Chicago, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Esta como privilegio de poder. Es que no estoy seguro si fuéramos nosotros a la SCT ahorita, que resulta que a mí pues, me gané la lotería y yo quiero hacer un cohete. Yo también quiero vender viajes al espacio como Jeff Bezos. No estoy seguro que yo pudiera hacer un cohete en México. Por ejemplo, es una pregunta, ¿no? La verdad no tengo la menor idea de la ley, pero es algo increíblemente restringido. O sea, poder simplemente manejar esos volúmenes de oxígeno y hidrógeno para operar ese motor, ¿no? Entonces sí, es mucho de privilegio, muchísimo, de privilegios increíbles, o sea, oportunidades que no tiene nadie, ¿no? O sea, no solamente en lo económico, ¿no? O sea, en todo. Y creo que lo que motiva estas cosas son como, hablan mucho todo es comercial, ¿no? O sea, o vender viajes al espacio como el de Virgin Atlantic o colonizar Marte, ¿no? Es irónico, alguien hablaba ¿sabes? Cuando hablaban de las plantas en el espacio, me hizo pensar en esta película de Marte, ¿no? Donde, ¿cómo se llama este actor? Que se queda ahí varado en el planeta Marte. ¿Se acuerdan del actor cómo se llama? ¿Cómo? Siempre, Matt Damon, ¿no? Entonces, lo que más increíble de la película, hablando de contradicciones, o sea, es que este cuate era según yo, no biólogo, pero agrónomo, ¿no? Y llega a Marte, pero llegó sin semillas, por ejemplo, porque para sobrevivir tiene que agarrar las papas y tiene todos estos mecanismos de supervivencia. Nunca se les hizo irónico, o sea, como que el lapso mental tan grave en la película de que el cuate ¿por qué llegó a Marte sin semillas? ¿Qué iba a hacer en Marte sin semillas un agrónomo? Entonces, la idea de que, bueno, más bien eso me comunicaba también esta idea de lo vacío, de lo que no, como que las cosas no cuadran completamente, ¿no? No están tan bien pensadas. Yo creo incluso lo del dominio del espacio tiene mucho que ver todavía con temas muy terráqueos, ¿no? O sea, temas de comunicación, temas de un posicionamiento, ¿no? O sea, poder posicionar, nos distraen con esta idea de Marte y ahora China va a llegar primero a Marte, o sea, bueno, le están echando muchas ganas para ser los primeros en mandar astronautas a Marte, porque están otra vez, es un ritual de la humanidad, ¿no? Es un ritual de poder, de habilidad, de supremacía tecnológica. Y son temas tan terriblemente terráqueos, ¿no? Yo creo que el tema del espacio, de Bezos, estos cuates, tiene mucho más que ver con comunicaciones, el dominio de comunicaciones mundiales, órbitas más lejanas del planeta. Digo, como que están explorando muchas cosas, no solamente, no, yo creo que están explorando mercados, temas completamente terráqueos, ¿no? Entonces, sí parece ser pues que nuestra visión del futuro se confunde un poco a veces con objetivos que realmente no hemos tal vez pensado a fondo. O sea, yo no dudo que la tecnología busque esas metas para desarrollarse, la ciencia busca, ¿no?
No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario sobre lo que estamos hablando. Aquí, bueno, Jennifer las algunos escritos, ¿no? Yo siento, dice Jennifer, que entre más recursos tiene la gente, más poder y sentido de apropiación se exige. Tal vez, sí, ¿no? Ah, la idea del privilegio y la riqueza, pues también en sí es un ritual. Otra vez, son ideas y luego tenemos modelos revolucionarios que buscan transformar eso, ¿no? Pero el ritual es el ritual de la pertenencia, ¿no? Vamos, cuando pensamos en Brinkerhoff y la idea de como espacio colectivo de los grupos germánicos antiguos, ¿no? Su visión del bosque, de los grupos, de las distintas culturas, por ejemplo, bueno, no habla Brinkerhoff, pero nosotros sabemos o tenemos un conocimiento de las culturas mesoamericanas, ¿no? Las culturas de este país, de esta región, hace cientos y miles de años, tenían una noción muy distinta de la pertenencia, ¿no? De la pertenencia al individuo, de la pertenencia al grupo. Entonces, hay muchas visiones posibles y muchas maneras de organizarnos. Quiero retomar un poco el tema de la distribución de la población, ¿no? Hay que tener cuidado con esa visión, porque tenemos que realmente cuestionar. Mira, si generamos poblaciones que están concentradas, pero en locaciones discretas, distintas, ¿no? Vamos, no se hace la gran ciudad, pero se hacen muchas mini ciudades, cada una con su capacidad de producción, que creo que fue un punto muy importante, ¿no? Que mencionó, no me acuerdo quién estuvo, tengo que ver mis notas, porque fue hace un tiempo, pero me dejó pensando mucho en esta idea creo que fue Pedro, ¿no? Que estuvimos hablando de los lotes, perdón, los pueblos y micronúcleos, ¿no? De producción, ¿no? Otra manera de organizarnos, ¿no? Aquí lo importante es si tenemos la capacidad de organizarnos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en China hoy en día, tienen gran capacidad de hacer grandes transformaciones urbanas porque tienen un poder muy concentrado. Entonces, los derechos individuales no son la primera prioridad, ¿no? Tal vez son los objetivos colectivos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes un poco, nomás rapidísimo? Me interesa que reflexionen sobre qué es más importante, pues, ¿no? ¿El derecho individual o el derecho colectivo? ¿O cuál? Bueno, ¿qué piensan sobre el tema? No, pues obviamente no tiene una respuesta clara. Ronit, adelante. Sí, justo creo que este tema es como parte de lo que nos está destrozando, como la individualidad y lo colectivo. O sea, meterlos en la importancia, los dos son importantes, pero sí se le está dando más peso a la parte individual desde un punto de vista económico y pues por ende mercantil. Entonces sí siento que es como un tema bastante denso, como hablando de esto que hablaban hace rato, ¿no? Del futuro. Eso podría decir. Bueno, mira, cuando comienzan todo esto de las democracias, toda esta idea de la democracia, la Revolución Francesa, bueno, la democracia comienza, el concepto de democracia comienzan en Grecia, ¿no? En la Grecia antigua, vamos, ya era todo la práctica, pues hablando 300 años antes de Cristo, ¿no? En la Atenas de Pericles, ¿no? Digo, que era un rey, pero pues tenía especie de congreso, ¿no? Pero no todos era una política reservada para los que tenían tanta riqueza que podían dedicarse a la política porque tenían resuelto completamente su sustento económico, ¿no? La idea de la democracia como nace en la Revolución Francesa, como una democracia más neta, en base a voto, en base a una colectividad que es políticamente, en su colectividad poderosa, ¿no? O tienen derecho de su autodominio. Nace, vamos, Adam Smith, economista, pues, ¿no? Es escocés, tienes este concepto de como la tiranía de la mayoría, ¿no? Y él dice, bueno, aquí el problema es que esta mayoría que ahora vota y que tiene este poder,
tal vez va a amenazar mucho el derecho del individuo, ¿no? No solamente, bueno, la idea de que no importa el derecho del individuo, es más importante el derecho colectivo. Y aquí estamos hoy en día, ¿no? Tratando de descifrar lo que quiere decir, vamos, cuando las necesidades, o sea, por ejemplo, si la colectividad, ¿no? Porque la política manipula mucho este concepto de colectividad y estamos pasando una etapa de desarrollo político en nuestra nación, en la cual pues estamos, vamos, la idea de que uno habla por todos, pero no estás tan seguro si habla por todos o si son intereses que se buscan pues una justificación colectiva, pero pueden intentar contra los derechos del individuo. A mí se me hace tal vez más claro y más específico el caso de China, porque leí un libro que tenía que ver con el desarrollo de los proyectos de vivienda en Shanghai, ¿no? Y el desalojamiento de barrios tradicionales, los que llamaban los hutong en China, que son estos barrios, bueno, desde hace 1000 años, pues y todavía en Beijing hay hutongs, ya en Shanghai, pues hay un hutong que lo hicieron como una zona comercial de restaurantes y todo. Los hutongs son como barrios que son manzanas bastante grandes, ¿no? Pueden tener 300 por 300 metros, o sea, estás hablando de 9 hectáreas, 10 hectáreas, y donde pues eran barrios, vecindades como nosotros los conocemos, o sea, de patios y viviendas, una actividad social, ¿no? De generaciones, ¿no? Y llega a la ciudad y dice, no, necesitamos torres para todos, necesitamos hacer torres de 20 pisos, ¿no? Entonces, simplemente desalojan y demuelen, ¿no? O sea, estos individuos se tienen que... entonces no hay un derecho de propiedad y vamos, tu hogar, tu vivienda probablemente, no necesariamente estabas viviendo una situación de hacinamiento, pero te va a tocar pues un departamento de 50 metros cuadrados en un edificio de 20 pisos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿cuál debe ser la situación? Siempre es eso, porque es que se ha abusado tanto el concepto de que lo estoy haciendo por el bien de todos, ¿no? El combustible de los políticos. O sea, los políticos siempre, esa es la promesa, ¿no? No sé, adelante, por favor, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este tema, porque las ciudades se construyen en base a esas visiones y muchas de las ciudades, así que vemos como las más bonitas, o más famosas, digamos, nacen de visiones que dicen son para la colectividad, pero pueden también, ¿no? Adelante, Ronnie. Pues sí, entrando ya al tema de democracia, creo que hay que cuestionar justo estas visiones que mencionas, ¿no? Que han sido países que se han formado por ideologías que según están bien y como que detrás de todo esto traen cosas muy oscuras, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, que decías, ¿no? Empieza la democracia, pero pues no es del todo democrática. Sí. Entonces, o sea, no sé, por ejemplo, los ciudadanos que... Porque en Grecia empieza esta parte de la ciudadanía, ¿no? De que solamente los ciudadanos pueden votar, los que son extranjeros no. Entonces, pues sí, son temas bastante complicados. Y de hecho, justo también empieza, desligado de la democracia, empieza el liberalismo y que el liberalismo en Estados Unidos, no sé, o sea, sí es muy complicado todo esto. Sí, bueno, especialmente si tratamos el tema como nosotros, pues que estamos reuniendo toda la historia de la humanidad como una misma discusión, ¿no? Con tantas diferentes circunstancias y condiciones. Sí, pero justo sí hay que cuestionarlo, más que, pues más que perpetuarlo. Sí, bueno, es que aquí estamos la situación es que yo creo que nos estamos dando cuenta que por ejemplo, poder mitigar el impacto de la misma humanidad sobre el planeta, necesitamos que los individuos actúen de cierta manera por el bien colectivo, ¿no?
O sea, en este caso no es, un desalojo para construir un edificio de 20 pisos, sino que es algo completamente distinto. Necesitamos que se entienda que realmente para lograr un cambio nosotros individualmente tenemos que cambiar, ¿no? Y, o sea, cada uno de nosotros tiene que actuar diferente, ¿no? Digo, yo les digo, pero digo, yo hace 5 o 6 años atrás dejé de comer carne, ¿no? Entonces, pues sí, y era por entender eso, ¿no? Entonces, yo que había comido carne así 1 o 2 veces al día, yo creo, toda mi vida, ¿no? Paré, ¿no? Por la idea de decir, bueno, es que, bueno, ya viví 50 años, pues ya consumía mis anchas. Irónicamente, si vamos a vivir más años, ¿no? Ya estamos viviendo muchos más años que hace 100 años. La edad promedio se ha elevado muchísimo. Pues no podemos, además de vivir más años, seguir impactando a cada persona individualmente de la misma manera. Necesitamos que cada individuo transforme su micro vamos, existencia, ¿no? En esta enorme colectividad. Cada célula tiene que transformar su patrón de metabolismo, ¿no? Su consumo y transformación de recursos. Y de esa manera cambia un poco el perfil de impacto de la colectividad, ¿no? Entonces, es irónico, porque la evolución de la idea democrática y la evolución de la edad del individuo también está traspasando una enorme responsabilidad a nosotros, al individuo, mucho más claramente que antes, ¿no? Y esto creo que es otra clave tal vez del futuro y cambiaría radicalmente las visiones del futuro que ahorita tenemos, las que hemos heredado, las que nos llegaron, ¿no? Bueno, voy a proceder nomás ya son las 10, nomás a la presentación, siguen el mismo tema, seguimos platicando, por favor, ustedes que quieran hablar, no me avisan ahí y podemos pausar. Pero vamos, quiero hablar un poco lo que yo llamaba las ilustraciones de la ciudad ideal, ¿no? Y por qué esta idea tiene tanto que ver con nosotros, nosotros que somos, que formamos las visiones, los que ilustramos las visiones, los que concebimos y diseñamos, ¿no? Los modelos. Nosotros, vamos, en la arquitectura, nosotros nos dedicamos a hacer modelos, de cierta manera. Incluso cuando tú estás diseñando un proyecto, pues, el diseño en sí, el dibujo, la ilustración, es un modelo. Es un modelo de algo que se va a hacer muy, muy próximamente. Igual el modelo nomás habla de una pequeña área o habla de de un territorio, pero generas una visión, lo ilustras, lo resuelves geométricamente, ¿no? Y al final de cuentas, lo que estás haciendo es un modelo, ¿no? Que se tiene que construir. Entonces, por eso el tema aquí, en la discusión de los temas creo más importantes, porque pone sobre nosotros los individuos que somos los que sueñan y las que sueñan, y somos las que diseñan, ¿no? Y los que se dedican a reunir tal vez ideas de otras personas, pero al final de cuentas nos corresponde pues gestionar esta visión, ¿no? Por eso las utopías y distopias son tan importantes, ¿no? Hay hoy en día pues toda una rama de la ilustración y del diseño que se llama retrofuturismo. No sé si ustedes han escuchado algo de esto, pero es muy divertido porque hacen chiste un poco de las imágenes del futuro que teníamos antes, ¿no? Por eso se llama retrofuturismo, porque realmente el tema de este arte, o de esta rama del arte, de esta rama del pensamiento, es que retoma imágenes propuestas por generaciones anteriores sobre el futuro, ¿no? Richard, ¿no tu pantalla? Ay, caray, no lo puedo creer. Gracias, Aline. Chévere. ¿Cómo soy? A ver, perdón. Grupo. Ahora sí, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Puedes cerrar mi ventana un segundito? Que tengo obra.
¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. Ok, perdón, es que estaba hablando de retrofuturismo, pero tienen que ver esta imagen, ¿no? Porque esta es una imagen hecha en los últimos 10 años, ¿no? Ya parece como medio impresionista, medio o sea, tal vez preimpresionista, vamos a decir, que parece como un Corot del siglo XIX, paisaje, pero en un contexto además rural, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Una imagen de un robot que realmente, bueno, nosotros que ya llevamos algo de tiempo sobre este planeta, teníamos este robot en la televisión, ¿no? Era como parte de los que estaban perdidos en el espacio, ¿no? Entonces este era el robot muy amigable, que era como muy carismático, ¿no? Y ayudaba en problemas. Entonces, tenemos acá, y además irónicamente tiene un bebé, que realmente es una imagen muy confusa, es irónica, pues, ¿no? ¿Cómo que un robot tuvo un bebé? O sea, ¿el bebé va a crecer? ¿O qué onda? O ese robot, pues se va a quedar así toda la vida, ¿no? Es un robot bebé. Entonces nuestras visiones hoy en día, con esta capacidad que tenemos de ver hacia atrás, ¿no? Ya hemos heredado una enorme cantidad de imágenes del pasado que eran imágenes del futuro, ¿no? Y nosotros somos ese futuro, pues digo, ustedes pueden ver películas de los años 60 que hablan del año 2020 y es como, las cosas la pensaban que iban a ser muy diferentes, ¿no? Entonces, pues, la imagen de un artefacto difunde un concepto que en el tiempo reúne la cooperación de un sinnúmero de personas en la construcción de ese artefacto. Esto es bien importante, ¿no? Hablo de artefacto porque hablo de todo, pues no solamente de un paisaje o una ciudad o un edificio o un cuchillo o un vaso, ¿no? O sea, todo lo que el artefacto es algo que es producido por la humanidad, producido por la humanidad. Y yo argumentaría que incluso un palo que uno encuentra en el bosque, si uno lo utiliza para un ritual, ¿no? Se convierte en un artefacto religioso, aunque no ha sido realmente transformado físicamente, ha sido transformado el sentido de ese palo, tal vez culturalmente, ¿no? Entonces, se convierte de un pedazo de naturaleza que has encontrado en el camino, se convierte en un artefacto por un ritual, ¿no? También los rituales son capaces de transformar objetos en artefactos, ¿no? Y voy a hablar un poco de las ilustraciones, que tienen una conexión interesantísima, digamos, no directa, no tengo la menor idea, pues, pero uno ve, por ejemplo, aquí a la izquierda estamos viendo una ilustración, pues, de Leon Bennett, que era el ilustrador de Julio Verne, este visionario autor de ciencia ficción del siglo XIX francés, ¿no? Entonces, en su libro sobre el viaje de la Tierra a la Luna, ¿no? Julio Verne, pues, propone esta idea de estos cuates que quieren llegar a la Luna y se van a disparar de un cañón, ¿no? Y va a salir volando y van a llegar hasta allá, ¿no? Ese es un tema más bien de una tecnología, pues, todavía más primitiva, pero no, digamos que no es tan terriblemente diferente. Ahora subes a unos pobres astronautas sobre básicamente una bomba de oxígeno y hidrógeno y los lanzas hasta arriba, ¿no? Para llegar. Pero vean esta es la ilustración de hace, ¿no? 1865, ¿no? Y aquí tenemos una ilustración de 1962. Esta ilustración, pues todavía no habían hecho el cohete final que iba a llegar a la Luna. Este fue el que construyeron, vamos a decir. Esta era la misión de 1962, tal vez, ¿no? Una ilustración que se presentó, ¿no? En la televisión y en las revistas, ¿no? A lo que iban, ¿no? Y pues el dibujo es tan importante. Primero, el dibujo de la ilustración, del ilustrador del autor, que es una visión, una utópica visión. Y luego, 100 años después, otra visión de algo que, pero ya es mucho más inminente, vamos a decir, ¿no? O próximo. Y entonces la visión ya articulada de estos cohetes en la derecha sirve para reunir los esfuerzos de todos. O sea, los políticos se organizaron alrededor de esta visión, ok, vamos a hacer este cohete y nos va a llevar a la Luna.
los financieros, los abogados, los ingenieros científicos, químicos, físicos, vamos, todo este esfuerzo de la humanidad se organiza a realizar este cohete que nos va a llevar a la luna, ¿no? Entonces, la ilustración es importantísima, organiza los esfuerzos. O sea, todos estamos de acuerdo que vamos a ese cohete. Vamos, van a ver ustedes en obra o ya han tenido la experiencia de construir, pero lo importante es que todos sepan a qué están haciendo, ¿no? Yo por eso, cada vez más, cuando estoy en obra, yo no hago obra, pero supervisamos pues proyectos que hacemos en el despacho, si puedes llevar una maqueta, bueno, el equipo de trabajo, los albañiles, los plomeros, los eléctricos, todos te agradecen muchísimo porque entienden mejor a qué van, ¿no? O sea, la gente le encanta tener una visión clara de qué está haciendo y cómo es que su especialidad se inserta, pues, en este gran proyecto, ¿no? Digo, aquí, pues, si nos lleváramos los cohetes a los plomeros, dirían, mira, estoy viendo tubos, pues digo, le vamos a tener un chorro de chamba aquí, ¿no? Son como unos tinacos con unos tubos y tienen como unas ollas de arroz por abajo, digo, entonces, podría haber un entendimiento muy sencillo, pues, de las cosas, pero básicamente sí, es muchísima plomería, un cohete es muchísima plomería, ¿no? No estarían mal. Vean estas ilustraciones también, Leon Bennett, de las ilustraciones de Julio Verne, ¿no? El interior de la cápsula, ¿no? Esto es bueno, que es una cápsula muy cómoda, muy del siglo XIX, tiene tapiz, seguro como una especie de terciopelo en el muro, una biblioteca, ¿no? Muy elegante, tiene ahí comodidad, tiene una rama, ¿no? Como que va a llevar un árbol, lo va a sembrar. Y vean luego la ilustración de los años 60, ¿no? Pero que imagínense, pues aquí era porque la forma se derivaba de que era como una bomba que le vas a disparar de un cañón, pues, ¿no? En la derecha, ¿no? Era la única manera, pues, lo vas a tener que lanzar con mucha fuerza. Y en la izquierda ya no es una bomba propiamente que disparas de un cohete, pero la similitud en la forma, incluso, pues, quien hizo esta ilustración en la izquierda, seguro tuvo visión, consultó en la biblioteca, pues, ¿no? El ilustrador que dijimos, es que es una cápsula y van a estar los astronautas de tal y tal manera, y vean las similitudes, por ejemplo, acá ves pico, pala, ¿no? Aquí a la derecha, en la imagen de Bennett, ves el pico y la pala, ¿no? Con el perro. Vean a los astronautas y que hay abajo de los astronautas una caja de herramientas. Se me hace muy chistoso, digo, es difícil pensar que está ahí, no sé, ¿no? Es como la idea de que llevas herramientas en sí. ¿No? Otra visión de Bennett y Julio Verne, ¿no? En 20.000 leguas bajo el mar, ¿no? En ese otro libro, pues, ¿no? El Capitán Nemo y sus aventuras y excursiones en su submarino, ¿no? Evidentemente en estos años, pues no, mira, 1869 ya en varios países del mundo ya tenían como prototipos de semi-submergibles, barcos, ¿no? Unos años antes de esto, en más o menos 1860, hay una batalla naval en Estados Unidos entre dos como barcos semisumergibles, unos de las fuerzas del norte y otros de las fuerzas del sur de Estados Unidos, ¿no? O sea, la tecnología ahí iba, pues, pero no había ni remotamente la tecnología para hacer ese vidrio en ese entonces, con la capacidad de fuerza que requiere un vidrio de ese tamaño bajo el agua, ¿no? La resistencia a la presión. Pero hoy en día, ¿no? Vean esta idea de que vamos a Disney y la ilusión de que vamos a ver las mismas cosas. ¿Cómo se formó la visión, tal vez, de quien hizo este juego, en el parque de diversión, evento, vamos a decir, que se parece tanto, ¿no? Vean esto, o sea, bueno, estos teléfonos ya para ustedes son como artefactos viejos, pero bueno, hace 20 años así eran los teléfonos, antes de los teléfonos, de los smartphones, antes de que Apple haya hecho el primer iPhone, pues los teléfonos eran así, y mandar un texto en un teléfono de estos te tardas un rato, pues porque tienes 3 letras por número, ¿no? No saben lo que es. Pero esta visión nosotros habíamos visto el comunicador de Viaje a las Estrellas desde hace 30 años. Cuando nos llegó el teléfono era como, ¿cómo se tardaron? ¿No? O sea, yo ya quería el de Capitán Kirk, o sea, yo ya quería ya lo estaba esperando, ya me habían dicho en esa visión
viaje a las estrellas, que así iban a ser los teléfonos, ¿no? Entonces, cuando Motorola decide dar la forma a este teléfono, seguro ya teníamos en mente este teléfono. O sea, ya ellos, pues todos los que vimos, digo, este teléfono se presentó en 1968, 69, cuando en todo el mundo pues se veía, ¿no? Viaje a las estrellas, ¿no? La serie semanal. O sea, un artefacto de todos los días. Cada vez que hablaba Kirk con su gente, abría su teléfono. Los teléfonos en casa todavía eran de los que tenías como una, ¿cómo dirías? Un circulito, ¿no? Que le metías los dedos por número y así era el teléfono en tu casa. Tal vez ya más sofisticados ya comenzaban a ver de botón, ¿no? Pero estábamos lejísimos de la comunicación celular, digo, mucho menos la forma del teléfono, ¿no? Ve, Dick Tracy en los años 30, ¿no? Ya hablaba con su gente y tenía una pantalla en su mano, ¿no? Y luego, y esta imagen es, mira, 2013, ¿no? Pero como que ya teníamos la idea, pues, ¿no? La idea es lo que importa, la idea organiza los esfuerzos para llegar a eso, ¿no? Y todavía ningún de estos teléfonos de mano es tan bueno como el de Dick Tracy, porque todavía están ligados a los teléfonos más grandes, ¿no? Todavía no hay uno completamente independiente, según yo, ¿no? Dick Tracy ya lo tenía así en los años 30, ¿no? O sea, la visión está ahí, ¿no? Algo mucho más reciente, vamos a decir, en Star Wars, ¿no? La espada, ¿no? La espada que es luz, ¿no? Y uno, o sea, yo cuando vi Star Wars, o sea, que era joven, niño, no sé, como 1978, que me llevó mi mamá, yo la vi como 3 veces, ¿no? Era la cosa más fantástica que yo he visto en mi vida, y especialmente las espadas, ¿no? Y pues a partir de esa idea están buscando veo esto lo vi en una publicación de internet, ¿no? Científicos crean nueva forma de materia parecida a un sable de luz Star Wars con moléculas de fotones, ¿no? O sea, todo está conectado, la visión se crea y luego pues el científico la busca, ¿no? Busca ver si es posible, ¿no? Las ilustraciones para las películas, por ejemplo, de Kubrick, ¿no? Como 2001, que en esa película no estuvo tan mal, pues, cuando uno ve, bueno, no hemos encontrado un monolito en la luna, bueno, no sabemos, pues, porque en 2001 tampoco todos saben, es como nomás de la gente de la agencia espacial, ¿no? Pero la idea de que tenemos una estación espacial, bueno, nuestras estaciones espaciales son bastante más pequeñas que estas, nos quedamos un poco cortos, pero ahí tenemos las estaciones espaciales, ¿no? Se formó la idea y ya las hicimos y no creo que la conexión es inocente, ¿no? Ahora, zoom para adelante, estamos hoy en día, retrofuturismo, imágenes producidas en los últimos años, ¿no? Es Klaus Berger, ¿no? Tiene unas ilustraciones padrísimas, pero son ilustraciones de los últimos años, ¿no? Donde toma imágenes o ilustraciones de revistas de los años 20 y 30 sobre el futuro o 50 y las rehace, pues, ¿no? Entonces, piensas que es una visión del futuro antigua, pero es una visión del pasado contemporáneo, ¿no? Es un irónico juego con nuestras propias nociones del futuro. Cuando uno piensa en, mira esta ciudad, o sea, la vemos hoy en día y yo digo, oiga, todos son coches, bueno, por lo menos hay transporte público, las fábricas están echando humo y son como viejas y de ladrillo, las torres altísimas del poder, o sea, bueno, así es la ciudad y así se soñó la ciudad, la construimos, ¿no? Miren esta, ¿no? Hoy en día, si uno va, pues en la Ciudad de México, nosotros tenemos estaciones de metro donde tienes varios tubos, ¿no? Cuando tienes como Pino Suárez, digo, cuando tú tienes un encuentro de varias líneas, pues comienzas a tener esta visión, lo que está pasando en el subterráneo, ¿no? De los trenes, bueno, yo me acuerdo en Viena, por ejemplo, en Austria, que creo que es la estación subterránea más grande en que jamás me he perdido, son como 6 niveles de líneas, porque el metro se encuentra en una misma estación donde llegan los trenes que pueden llegar desde otros países, pues, ¿no? Los trenes grandes, los trenes de transporte de larga distancia. Entonces, pues muchos niveles y piérdete ahí.
cansado y vas a ver lo que es imposible salir de esa cosa, ¿no? Es un laberinto inmenso de tubos y niveles y diferentes líneas. Aquí tal vez nuestras visiones del mar, pues tal vez no hemos llegado a poblar el mar. No, estamos llegando a Marte, pero todavía hay mucho del planeta que no conocemos muy bien, ¿no? Digo, la idea de la colonización del mar también tal vez ha quedado un poco atrás, pero no en la manera, por ejemplo, pues, si tú ves nuestros pozos petroleros y otras cosas, pues tal vez no son una visión tan romántica, ¿no? Del bajo mar, pero definitivamente ahí estamos, ¿no? Y nuestro impacto es contundente. Otro lugar de visiones importantísimo hoy en día son los videojuegos, ¿no? Todos, de cierta manera, tienen pues, en la manera en que son paisajes creados, decisiones tomadas por diseñadores, una visión de la ciudad utópica o distópica, ¿no? Mira, yo realmente no juego, soy terrible para los juegos, pero más bien es mi mala coordinación, yo diría. Vamos, buscando en su momento visiones interesantes, pues, ¿no? A través de los juegos y a través del video y la computadora. Encontré uno, es Papo y yo, no sé si alguno de ustedes ya lo conocía, ¿no? Pero el mundo, pues, del juego, ¿no? Digo, es el mundo no tan común, pues, el mundo de la favela, tal vez, ¿no? El barrio, pero un contexto muy familiar para los que vivimos en Latinoamérica, pues tenemos, es una imagen de ciudad que se nos hace muy conocida, ¿no? Tal vez una persona en Dinamarca no va a entender también lo que está viendo, ¿no? Yo veo una construcción de ciudad progresiva, ubicada sobre las colinas circundantes, ¿no? Bueno, en este caso, pues en una favela como el Río de Janeiro, estarías al centro de la ciudad, pero si no, pues en los perímetros de las ciudades, ¿no? Con una muy eficiente ocupación del suelo, ¿no? Pero sí, sin necesariamente la construcción de torres, ¿no? Como de una construcción individualizada. Pero es una visión y sí condiciona, no puedes verla, ¿no? Vamos, estas visiones, ¿esta es una visión del futuro o es una visión del futuro del pasado, ¿no? Yo la veo más bien como una visión del futuro que se hizo hace 100 años, ¿no? No es, más bien confirma, es esta ciudad enorme, también como en Blade Runner, en la película, es esa ciudad intensamente vertical, distópica, ¿no? Con un mundo de mucho privilegio arriba y de mucha miseria abajo, ¿no? No tenemos que crear esta ciudad, no tenemos que hacer esa, es más, estamos a tiempo para hacer otra ciudad, ¿no? Esta ciudad de terror, no, sentimos tal vez que está fuera de nuestras manos ya, ¿no? Por la acción individual de todas estas empresas, individuos que hacen cada una, inversionistas que hacen cada una de estas torres y la gran infraestructura vial que está obligada el gobierno a construir por el enorme volumen de vehículos, que ya saben, todos responde pues a una serie de decisiones tomadas y objetivos logrados por distintas razones, pero en su suma, ¿no? Nos crea una ciudad que tal vez es de terror. O tienes la ciudad como de los Hunger Games, ¿no? Como la ciudad, ¿cómo diríamos, no? Como llena de luz y agua. No hay ni un árbol, por cierto. Hablando de los árboles de carbón que hablaban hace rato de metal, quedarían perfectos. No habían llegado cuando tomaron la foto, pues, ¿no? Es lo único que les falta. Pero la vemos como una propuesta utópica, o sea, positiva, y las ciudades están flotando en el aire, ¿no? O sea, la idea de que podríamos suspender las ciudades, no sé, se movieran con el viento, no sé, pues igual alguien inventa o logramos dominar el tema de la gravedad a tal grado de que podemos aprovechar las propiedades repulsivas de la gravedad y no solamente las atractivas, ¿no? Entonces, igual y esto podría ser posible en 10 años, ¿no? Porque alguien inventó, pues mezcló papa con
harina y un poco de catsup y aceite de motor y resultó que esa era la mezcla clave, ¿no? Para ya tener que una papa flotara porque tiene logra que la gravedad sea repulsiva y no atractiva, ¿no? Ya, comenzó con una papa flotando en una cocina, pero acaba siendo una nave que suspende una ciudad, ¿no? Y te vas con las nubes y el agua. No sé, ¿es posible? Pues si alguien resuelve los límites tecnológicos, tal vez, aunque esta es la ciudad que queremos, mira, es una ciudad de puro ritual, ¿no? Esta es una ciudad ritual. El arco, el eje, la fuente, las escaleras, los edificios, se me hace una ciudad que yo veo completamente llena de este ritual como del estado utópico, ¿no? El estado limpio, pues parece ser no jerárquico, ¿no? No tenemos razón por la cual creer que no es muy democrático, aunque pues sí hay torres y las torres tienen el departamento más grande está arriba, entonces ya comenzamos a ver que tal vez hay los que viven abajo, los que les tocó, por ejemplo, vemos este conjuntito de torres aquí a la izquierda y ves que pues a algunos depas les tocó como que ver hacia adentro, ¿no? Y no son tan buenos como los que ven hacia afuera, no sé, en todo hay inherentemente jerarquías. Pero la visión se pinta como una visión utópica. No hay nada en esta imagen que me comunique algo negativo, ¿no? Y a la vez dices, pero esa es la ciudad que queremos construir, es puro concreto. Bueno, porque es una nave espacial, ¿no? Dices, bueno, ¿y es necesario esto? No. Tenemos el conceptos de futuro que son distópicos. Creo que nosotros estamos mucho más, ahorita el estado mental de la humanidad ante tanto la preocupación por el cambio que hemos iniciado un cambio en nuestro propio entorno del planeta que pensamos, o estamos casi seguros que ha sido como el resultado de nuestra manera de ser. Está como que fuera, o sea, genera un futuro lleno de peligro y de retos, entonces también tiene uno, tal vez las visiones distópicas del futuro también se pueden realizar, ¿no? Todos podemos construir un futuro terrible, ¿no? Podemos llegar, porque lo dije, ¿no? Lo dije que íbamos a estar todos pésimos y mira, acabamos todos pésimos. Son muchas decisiones individuales, pero la visión está ahí y la visión, yo aquí lo que quiero que estemos pensando pues es la responsabilidad de la visión que tenemos en nuestras manos. Labius Wood, ¿no? Arquitecto, murió recientemente, ¿no? Sus imágenes siempre son distópicas. Es una arquitectura que busca como un poco la belleza de la ruina. Me hace pensar mucho en las ilustraciones de Piranesi, ilustrador italiano del siglo XVIII, ¿no? 1740, vamos a ver, publicando en Roma libros que tuvieron tremenda influencia sobre la arquitectura, pero él realmente lo que hacía ilustraba las ruinas de Roma, pero aún manipulando el tema de su escala, ¿no? Aquí también las visiones de Labius Wood son como una especie de futuro que no llegó, o sea, ya decrépito, ¿no? Este artefacto como tecnológico ya, no, bueno, aquí no se ve tan oxidado, pero evidentemente ya viejo, ya dañado tal vez, ¿no? Nosotros, digo, para platicar un poco de lo antes, realmente las visiones utópicas con la palabra utopía que vienen a nosotros, vienen muchas pues del Renacimiento y del Barroco posterior, ¿no? Donde la humanidad en un nacimiento, pues el Renacimiento en Europa tiene mucho que ver con una idea de una nueva identidad que adquiere el individuo, un nuevo empoderamiento del individuo. Y esto genera también pues una enorme producción de imágenes optimistas tal vez del futuro, o el pensamiento en que la planeación puede transformar, ¿no? Este es un plano de la ciudad de Saint-Gall en Suiza del siglo IX, es un plano antiguísimo, que también demuestra como una especie de ciudad ideal, ¿no? Religiosa, monasterio, y más bien la escogí porque es muy antigua, ¿no? Pero no todo se hizo, ¿no? Pero era como un plan, pues que vamos a construir, ¿no? Es un plan serio, ¿no? No es utópico,
es revolucionario tal vez por la escala, aunque tampoco tal vez tan revolucionario, pero más bien habla de una ilustración de una ciudad ideal, ¿no? Y aquí es donde nuestros conceptos de lo ideal se manifiestan, pues, ¿no? Aquí esta imagen que hemos visto 40.000 veces en nuestras vidas, hoy en día uno diría, oye, pero si debe ser una mujer, otra vez el género no debería ser tan evidente, de acuerdo, pero esta idea nuestra ha cambiado, pues es una evolución de nuestra sociedad. Pero, pues, esta imagen la hizo Leonardo da Vinci hace 500 años, ¿no? Y él está hablando acá, lo importante es que él tiene que deformar un poco el cuerpo del hombre para que logre que las proporciones más o menos coincidan con el cuadrado, ¿no? Y el cuadrado sí se ve como una forma platónica, una forma ideal, el cuadrado del círculo, la idea de que son perfectos, la idea de que hay la noción que la geometría nos llevará a un estado mucho más elevado, ¿no? Tal vez de conciencia, ¿no? Y de manera de actuar. Esta idea de lo ideal ¿cuál es nuestra idea de lo ideal? ¿No? Parte de la pregunta hoy era para que ustedes reflexionaran un poco, ¿no? Quiero que tengan eso en mente porque les voy a pedir un trabajo para la semana que entra que tiene que ver con este concepto de ideal, el concepto de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, una especie de discusión sobre lo ideal, ¿no? Y que exista pues tal vez un cuestionamiento y puede ser en parte escrito, en parte dibujado, ¿no? Pero porque no quiero, o incluso podría ser video. La idea es que me encantaría tener una colección de estas como reflexiones sobre lo ideal, ¿no? No estoy pidiendo una utopía, sino más bien una reflexión sobre los conceptos que tenemos, ¿no? No una crítica, no quiero que alguien tome una vista de que tenemos un concepto ideal que está mal. Estoy interesado en el concepto de cada uno de ustedes, ¿no? Y cada una de ustedes, en lo ideal, neto, ¿no? O sea, no necesariamente estoy pidiendo una crítica, pues, ¿no? O una visión crítica. No necesito que sean, tal vez, que vean hacia afuera, sino que vean hacia adentro, ¿no? Aquí en las perspectivas, cuando la humanidad como que ya establece una metodología bastante a prueba de balas para dibujar la perspectiva, cuando uno ve las ilustraciones del Renacimiento, no, lo que estamos viendo en ideal, aquí no solamente es que la arquitectura ideal está vestida pues de este vocabulario romano, de la gloria ya antigua. En 1420 Roma tenía pues 1500 años, ¿no? Ya, pero antiguísima, pues, ¿no? Hoy en día es aún más. Pero en esta visión lo que es importante acá es que tienes como un concepto de los nobles tal vez, ¿no? De la presencia del individuo en la plaza pública, el espacio urbano está aquí como un escenario. Se presenta un escenario como prototipos ideales de diferentes cosas, ¿no? La ciudad, entonces el espacio urbano sirve es el escenario que se pinta con este contexto de cosas, elementos ideales, inclusive pues el teatro, el arco, ¿no? Como el monumento, ¿no? Todo es increíblemente ritualístico también, sus ejes centrales, sus monumentos, ¿no? Nosotros hace tiempo estuvimos hablando un poco de Vitruvio, es un libro que bien vale la pena tenerlo en casa y leerlo, es muy divertido, tiene 2000 años el libro, y este tratado pues sobre la arquitectura y el desarrollo urbano de los romanos hecho en el tiempo de los romanos, ¿no? O sea, no es utópico, pero sí habla de los aspectos más distinguidos tal vez de las prácticas de ese momento, ¿no? Aquí a la izquierda un diagrama de los vientos, por ejemplo, ¿no? En la relación entre los vientos y la orientación de las calles, ¿no? O, temas que ver con la orientación, ¿no? Y el sol, ¿no? O la idea, bueno, las visiones religiosas también han creado
Las religiones han creado muchas visiones de la ciudad ideal. La ideal es la ciudad, lo que pues en la religión cristiana, del concepto de la ciudad de Dios, por ejemplo, la ciudad del cielo, ¿no? Ya ahí con esta idea de cómo es el cielo, pues también debe ser ideal, ¿no? Porque ahí todos ya está, ya, ¿no? Todo está perfecto, ¿no? Entonces, digo, inevitablemente el minuto que comienzas a hablar de ese otro mundo, ¿no? O el Edén, vamos a decir, o el cielo, pues ya estás, ahí ya estás, todo el equipaje de tu concepto del ideal va a estar ahí adentro, ¿no? Porque pues vas a quitar todo lo malo, ¿no? Vas a decir, no, pues en el lugar ideal, el Edén es de esta manera, tiene árboles de hojas grandes para, ya sabes, no sé, pues uno comienza, una persona va a tener una visión donde va a concentrar todo lo bueno y va a explorar todo lo malo, ¿no? Entonces, esas visiones crean muchas visiones, porque luego las comunidades ideales, bueno, los peregrinos que se van, huyen de Inglaterra y se van a Estados Unidos, y el rey ya estaba hasta el copete de los protestantes, dice, no, váyanse, les doy permiso, vayan, llévense los barcos que quieran, váyanse a ese territorio que es mío, y buena suerte, ¿no? Y de ahí se van los peregrinos, se suben a un barco y llegan a Estados Unidos. Bueno, lo subsecuente o años después fue Estados Unidos. Y ellos buscan crear una comunidad ideal, completamente motivada por su religión, ¿no? Y tiene un concepto bastante claro de cómo debe ser esa comunidad. No creo que nosotros hoy en día estaríamos muy de acuerdo en muchos aspectos de esa comunidad, pero era una comunidad ideal la que estaban tratando de crear. Y Estados Unidos se basa mucho en capas y capas de visiones ideales, pero México también, más aún, porque cuando los españoles llegan a México, los ingleses eran mucho más primitivos. O sea, los más cultos eran los españoles, tenían esta conexión con el mundo árabe y toda su ilustración, ¿no? Todo su avance, toda su cultura y la riqueza de su cultura, que es la que llega a través del medievo, ¿no? Llega a dominar España. Entonces los españoles llegan llenos de ideas, ¿no? O sea, Vasco de Quiroga, el virrey Mendoza, visiones del mundo ideal, ¿no? La protección de los indígenas, ¿no? O sea, Vázquez de Quiroga y su concepto de la ciudad ideal, de la hermandad, ya saben, o sea, la sociedad ideal. Digo, no fueron terriblemente exitosos, digamos, pero había personas con unas visiones muy utópicas de lo que tenía que ser este nuevo mundo y no involucraba erradicar a la población que ya estaba aquí, ¿no? O sea, más bien, es una visión para esa población. No pasa lo mismo en Estados Unidos. O sea, ahí sí, de plano, hay un rechazo, pues, hay un rechazo total y un genocidio mucho más sistemático, ¿no? Que busca, pues, no, digo, ellos que llegaron para hacer su visión que trajeron a Inglaterra y no querían tener vecinos ni broncas, ¿no? Querían hacer su visión y punto, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en un mundo que fue el producto de muchas visiones, ¿no? Muchas visiones utópicas que tal vez fallaron, ¿no? O no fueron no logrables. Pero esta idea de las visiones de las ciudades idílicas religiosas, a nosotros nos interesa porque se produjeron muchos modelos de esta ciudad, ¿no? Como vestidas de íconos bíblicos, por ejemplo, ¿no? Babel, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, son visiones importantes para nosotros porque generan dibujos, generan configuraciones urbanas, generan trazos, escalas, elementos visuales, bardas, torres, ríos, puentes, ¿no? Y contextos distintos que sí influyen muchísimo sobre una idea, ¿no? Es tal vez cuando uno ve un libro sobre la ciudad ideal, pues inevitablemente llegamos pues a estas ilustraciones. Camões, por ejemplo, no, digo, visiones ya del barroco, ¿no? Pero 1500, entre 1700, 1500 a 1700, ¿no? Donde ya se comienza a igualar la idea de la ciudad ideal con la sociedad ideal, ¿no? Entonces, si no somos una sociedad ideal, tal vez si construimos la ciudad ideal, vamos a lograr hacer una sociedad ideal. O sea, como que el artefacto nos va a lograr transformar, ¿no?
Entonces, la ciudad ideal desconoce una ciudad casi militar, es ideal porque está protegida, ¿no? Es su resiliencia es a condiciones no naturales, sino condiciones culturales, como las invasiones, ¿no? Pero vean cómo está llena de espacios abiertos, plazas y jardines, manzanas y calles rectas, ¿no? La presencia de cuerpos de agua, ¿no? Que rodean la ciudad, además de que la comunican, ¿no? La idea de esta geometría idílica también como hipercéntrica, ¿no? Esto se los comparto en parte también para que vean, son ilustraciones muy bellas, ¿no? Esta estrella girada y girada. ¿Quién sabe si realmente es mejor defender esta que otra, ¿no? O sea, son puras construcciones casi militares, ¿no? De murallas defensivas. Pero todas llenas de esta como geometría perfecta, ¿no? Y en el corazón de esta como célula hiperprotegida, manzanas, ¿no? Y la plaza central, la iglesia, ¿no? Está llena de estas ideas de la idea. Vamos a hablar de otra, ¿no? Cuando en Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Su relato, pues, de la conquista de la Nueva España, cuando ellos hablan de, cuando llegan a Tenochtitlan, se les cae la boca, o sea, no pueden creer la belleza de la ciudad, es una utopía, o sea, llegan a una utopía porque para ellos pues está completamente desconectado de su realidad, llegan a Tenochtitlan y se encuentran con, cuando escriben de esa visión de la ciudad, ¿no? O sea, de esa ciudad en el agua, ¿no? De barcos y de enormes construcciones y de color y de ritual, ¿no? Con nuevos animales, nuevas frutas, nuevas, no, o sea, todo es distinto, ¿no? Realmente habrá sido algo maravilloso. Digo, ellos lo describen así, ¿no? Claro, luego las hacen pedazos, ¿no? Pero el encuentro de los dos mundos presentó también las posibilidades de otras utopías, ¿no? Ya habíamos hablado, creo que de Savannah, ¿no? Y bueno, esto es Londres, Richard Newcourt, 66. En Londres hay un gran incendio y se proponen una serie de modelos para la reconstrucción de Londres, que al final realmente no hacen grandes cambios en el trazo de la ciudad, pero sí reconstruyen la ciudad. Creo que Savannah esta es la que vimos el otro día también, de esta ciudad hecha de plazas centrales, que cada plaza representa como un distrito de voto, ¿no? Entonces la ciudad en su organización ya en sí manifiesta esta visión de una sociedad ideal, una sociedad democrática ideal. O sea, está ligada a la idea de una visión de lo social y lo político a lo físico, ¿no? Este es Piranesi, que les mencioné hace ratito. Las imágenes de Piranesi tienen una influencia tremenda en el mundo. Cambian, es que hay varias cosas en juego en las imágenes de Piranesi. Por un lado está, pues, él vive en la ciudad de Roma, en 1720 o 30, tienes tú una ciudad que está llena de ruinas, ¿no? La ciudad de Roma, pues ya llevaba 1500 años de sus momentos más grandes, ¿no? Ya había caído, estaba hecha a pedazos, ¿no? Llena de ruinas, llena de cosas tiradas. Y lo que hace Piranesi es ilustra estas cosas como enormes. La humanidad siempre son, los personajes siempre son, perdón. Las personas, si ustedes van a ver imágenes de Piranesi, hay unos libros muy buenos de Piranesi, ¿no? Incluso algún documento de sus grabados originales. Vamos, uno encuentra, se difundió mucho porque él hacía placas, ¿no? Él hacía libros, o sea, hacían placas en cobre y se reproducían pues con mucha eficacia y podían publicó y difundió mucho sus libros. Los arquitectos de todo el mundo pues los buscaban, ¿no? Sus grabados. Esta visión de la ciudad también como antigua, como imposible de cambiar, como que heredas un enorme equipaje cultural, es distópica. Realmente las visiones de Piranesi son bellas, pero son increíblemente distópicas, ¿no? Como que el pasado es más que los individuos, son insignificantes, ¿no? O sea, no es tal vez una visión tan distinta a la nuestra,
Y luego pues entramos en un periodo de cambio muy profundo, muy violento, muy revolucionario en Francia, Italia, más después que Francia, pero Italia, digo, Europa sufre unos cambios tremendos a partir de estos momentos, ¿no? Primero la Revolución Francesa, ¿no? Y el desmantelamiento de las estructuras monárquicas, la creación de los estados, de las naciones. O sea, la visión, eso me da miedo de nuestro futuro próximo, porque a veces me siento como que estoy en el tiempo de Piranesi y sé lo que pasó después. Otra, vamos, las imágenes que les estoy enseñando van progresando, ¿no? Desde el siglo IX hasta ahorita, pues 1800 aquí, otra vez, la ciudad para 100.000 almas, pues estamos hablando de otra visión cristiana de la ciudad idílica, ¿no? Pero se dibujó con todo detalle, o sea, este plano ya trae lotes, ¿no? Está como lotificado, o sea, imaginen el detalle de la visión, no solamente te faltaba un terreno y un poco de capital y podrías hacer la ciudad ideal para que las gentes sean ideales, ¿no? La idea de que el diseño nos haga diferentes. Creo que esa idea es bien importante, que todavía opera mucho en nuestro mundo, absolutamente en nuestro mundo, y no estoy seguro si no creo que esté de todo bien, ¿no? Si nosotros, si los artefactos nos van a transformar en las personas ideales, ¿no? O si las personas ideales van a transformar sus artefactos, ¿no? Esa es, creo que, la bifurcación en la cual nos encontramos como visionarios, como diseñadores y diseñadoras, y además ustedes en particular, como los que van a heredar las riendas en pocos años y tendrán que tomar todas las decisiones ya ustedes, ¿no? Entonces, son importantes cuestionamientos, yo creo. Esta es la ciudad ideal de Nicolas Ledoux. O sea, Ledoux es un arquitecto que adoro sus dibujos. Hay unos libros bellísimos de su trabajo. Que no le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa de milagro. O sea, creo que, porque además no solamente era el arquitecto del rey, pero eran muy famosos sus edificios que había hecho en las entradas de París, que era donde se pagaban los impuestos. Entonces era como notorio. O sea, es increíble que no le quitaron la cabeza. O sea, realmente es un milagro. O sea, estaba destinado a la guillotina antes de María Antonieta, probablemente porque era de los edificios de los impuestos. Pero Nicolás Ledoux era un gran arquitecto, un gran visionario. Y entonces él en su trabajo crea, y en parte esta ciudad existe, o sea, era la ciudad de Chaux, eran unas minas de sal, en la cual él propone un proyecto urbano para esta sociedad donde los trabajadores viven juntos. Aquí viven el director de la mina, ¿no? De los procesos de sal, en esta sociedad ideal. O sea, y piensa en todo. O sea, en esta sociedad, yo tengo un libro, pues una similar, que se publicó hace unos años de este proyecto, y tú ves cada edificio, o sea, tenía, pues, digo, los dormitorios, las casas de los dormitorios de los trabajadores y las trabajadoras, baños públicos, como termas, pues, un prostíbulo, o sea, que es la casa del placer, pero no da la impresión de que él tenía, no era para un género, vamos, él es bastante radical, Ledoux, en esta visión como del mundo. Y bueno, y su contemporáneo Le Queux, que es un loco total, las ilustraciones de Le Queux de este mismo momento en la historia de 1800 más o menos, ese es un loco total, Le Queux, que deja sus dibujos. Él era como un dibujante arquitectónico para uno de los municipios en Francia. Nadie sabía quién era como un empleado del gobierno desconocido, pero dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba estas visiones como idílicas, muy distópicas. Alguien, o sea, Le Corbusier, nada menos, pero yo cuestiono mucho si fue Le Corbusier. Yo creo que alguien descubre esta caja en 1930 en una de las bibliotecas de París, en estos enormes almacenes que tienen, y descubren esta colección de ilustraciones fascinantes de un personaje completamente desconocido, ¿no? Pues, pero Corbusier es uno de los instrumental, pues, en presentar a Le Queux al mundo del arte y del diseño como un loco, un visionario profundo, ¿no? Un increíble dibujante, ¿no?
contemporánea de la Leduc y también, bueno, con ilustraciones pues muy provocativas, ¿no? De este mundo, del mundo que visualiza. Aquí las minas de sal aquí de Leduc, que puede uno visitar este proyecto, yo nunca lo he visitado, pero existe en parte, ¿no? Esta ciudad ideal, vamos, una especie de relación armónica entre fábrica, hogar, el obrero, pero está también en el mismo lugar viven los gerentes y los directores, o sea, es una comunidad idílica industrial, ¿no? Porque estamos en ese momento en el desarrollo de la revolución industrial, y entonces esta imagen pues está buscando reconciliar estas cosas, ¿no? La saca de la ciudad de los tugurios, ¿no? Es rural, ¿no? Y es idílica. Otras visiones, ¿no? Esto es para... George, quedan 10 minutos. muchas gracias, también. Esta es otra visión. Estados Unidos está lleno de estas visiones religiosas, ¿no? Y algunas se construyeron en parte, luego hay como fragmentos ahí perdidos en el paisaje de estas comunidades ideales religiosas, ¿no? Entonces, la visión crea luego pues el deseo. Yo a veces veo este proyecto y digo, bueno, vivienda multifamiliar, 4 niveles, ¿no? Digo, es interesante, ¿no? Es como un conjunto habitacional, pues, pero hecho con mucho estilo, ¿no? Pero, y no tienen coches, entonces son libres del tremendo impacto de los autos sobre la escena urbana, ¿no? El concepto de la ciudad ideal, que nace en el siglo XIX con un cuate que se llama Ebenezer Howard, la ciudad jardín, que ustedes tal vez pues ya tuvieron la oportunidad de estudiar y ver la ciudad jardín en otras clases, es tan profunda la influencia de la ciudad jardín, es tan parte de nuestra idea de lo idílico, yo creo, ¿no? De esta como ciudad, como pueblo, rural, verde, de baja densidad, lleno de naturaleza, idílico. Esto fue una visión creada por Ebenezer Howard de la ciudad idílica, cuando en Londres era un desastre total. 1830, Londres sufría epidemia tras epidemia de cólera, no entendían bien por qué la gente moría, ¿no? Es ahí donde se comienzan a hacer los primeros estudios realmente sobre las enfermedades urbanas, ¿no? Ahí el mapeo urbano comienza con el análisis de los pozos y la cólera en Londres, ¿no? Entonces, con el desarrollo del tren y la capacidad del tren de llevarte lejos de la ciudad en poco tiempo, ¿no? Se crea en los suburbios de Londres pues esta idea del concepto de Letchworth, que es una ciudad idílica suburbana, ¿no? Ebenezer Howard, este cuate busca habla de estos imanes, ¿no? Y a dónde quiere ir la gente. No es tan diferente de lo que yo creo que pensamos nosotros, ¿no? Como el pueblo, el lugar rural, ¿no? El exterior, y habla de todas estas, mira, cooperación, libertad, casas con jardines, no hay humo, no hay tugurios, ¿no? El flujo de capital, o sea, de estos 1850, o sea, vean lo que saben, no hemos cambiado tantísimo, pues, en los valores y de los ingleses, pues, de mediados del siglo XIX, ¿no? Habla de la remuneración mejor, ¿no? Todas las ventajas de vivir fuera de la ciudad, ¿no? Propone este plan, o sea, este diagrama idílico, ¿no? La ciudad central, y estos pueblos idílicos conectados por tren a la ciudad central, pero lugares ya lejos de los centros de producción, lejos del humo, lejos de la... Londres era una ciudad terriblemente contaminada. Si ustedes vieron la serie La Corona, recordarán que hay una parte donde en Londres se ignora un poco un aviso de contaminación ambiental terrible hace los años, no me acuerdo bien, creo que en los años 30, ¿no? O eran los 50, creo que es después de la Segunda Guerra Mundial, durante unas semanas donde por alguna inversión térmica, pues Londres se queda como recubierto de una nube de humo. Mueren como 3,000 personas por ese evento en esos días. Fue algo, tal vez un primer aviso de lo que venía, ¿no? Pero la ciudad de Londres todavía estaba muy plagada por contaminación en los años 50.
Entonces, este modelo que era de 100 años antes, ¿no? Tenía pues mucho sentido, ¿no? Hay otras ciudades, o sea, la ciudad de Jardín propone pues también el suburbio que hoy en día construimos y hacemos, que se hizo en todo Estados Unidos, se basa en el concepto de la ciudad de Jardín, o sea, la comunidad que está periurbana, inmersa pues en un contexto idílico natural, ¿no? Que te comunicas a través de transporte o tu auto, ¿no? Los gringos, imagínense cómo se transforma el modelo de valor de suelo con la idea de que cada individuo tiene un auto, ¿no? Entonces, el suburbio se desarrolla, por un lado es buenísimo el desarrollo del auto porque crea la posibilidad de que no solamente los terrenos de la ciudad central valen, sino que puedes crear valor en predios en otros lados, o sea, el auto transforma la relación del suelo y del valor del suelo. Solamente tienes que estar dispuesto a manejar, ¿no? más distancia. Y crea pues la posibilidad de nuevos centros, nuevos nodos. Aquí estamos, la otra visión del futuro, más o menos 1905, este es Tony Garnier, francés, con su visión de la ciudad industrial idílica, ¿no? Y esta la construyó en parte, la dibujó en todo su detalle, ¿no? Se basa pues en la producción industrial, en una presa hidroeléctrica, ¿no? El uso del concreto y ilustra completamente esta ciudad ideal. Y la construye en parte, ¿no? O sea, digo, la visión es muy parecida a la de Letchworth, o sea, es una ciudad mucho menos intensa, mucho más verde, ¿no? De grandes distancias, ¿no? Porque, por supuesto, si bajamos la densidad, nos extendemos en horizontal y se hacen más distancias. Cuando uno analiza o vas conociendo el tema del tráfico vehicular en las ciudades, te das cuenta que la distancia tiene muchísimo que ver con el tráfico, más que el volumen de coches, ¿no? Sino la distancia que están obligados a manejar. 1910 estamos hablando pues de visiones de la ciudad de Nueva York, ¿no? Pero también es una visión del futuro, pero esta no es un retrofuturismo, esta la hacen en ese entonces, ¿no? De cómo puede ser, ¿no? Mucho transporte y esto de tener banquetas elevadas, por ejemplo, en varios niveles, ¿no? Hoy en día conocemos, estas visiones resultaron ser terribles porque como vas creando más y más capas, pues vas creando más y más espacios de desolación y espacios que resultan luego ser mucho más peligrosos. Los futuristas en los años 1900, es más, los más importantes, Marinetti y Santelia, mueren en la Primera Guerra Mundial. No, Marinetti muere en un accidente de coche, Santelia creo que muere en la Primera Guerra Mundial. Pero ve las visiones del futuro, 1914, 1913, ¿no? Estás hablando de visiones del futuro, ¿no? Nosotros ahorita, esto lo ves y dices, van a hacer otro de estos ahí en Reforma y Juárez, o sea, que digo, esto ya lo vimos, esto es más, les quedó chiquito, ¿no? Qué mediocres, ¿no? Digo, pero la visión era que la ciudad del futuro era así, era una ciudad construida de, ¿no? Y luego el cine, y esto es lo más importante, nuestros métodos, nuestra cultura de comunicación y el arte que se han combinado en esta como distribución masiva, que ahora tú puedes ver Metrópolis en tu teléfono, ahorita después de la clase puedes irte a echar un café y puedes ver la película de Metrópolis filmada en 1929 que proponía en ese entonces una visión muy distópica del futuro. Y estos son las ilustraciones antes de la película, ¿no? Que se hicieron en como croquis de cómo tenía que ser esa ciudad del futuro. Es Blade Runner, ¿no? Blade Runner en sí es una película postmoderna, o sea, toma ya un modelo de visión del futuro antigua, o sea, anterior y la propone de nuevo. Luego ya pues ya llegando más hacia nosotros, o sea, en las visiones del futuro seguimos con la idea de que flotamos, ¿no? Digo, hay muchas croquis, por eso es casi la tarea que quiero de ustedes, ¿no? Son como ideas y si se les facilita comunicar en croquis, pues estaría ideal, ¿no? Pero no es la tarea, vamos a decir, que quiero que hagan, pero podría ser una posible, solamente que por favor con letra legible, porque aquí desafortunadamente nunca vamos a llegar a este futuro porque nadie puede leer la letra de esta persona. Corbusier y las visiones de la ciudad futura han sido tan contundentemente influenciales sobre nosotros que siguen influyendo. Es más, se me hace difícil pensar que la ciudad sustentable del futuro con esto del LEED y otras cosas se ve igual que esta ciudad, solamente es como que la arquitectura no quiso cambiar, no ha querido cambiar su visión del futuro
simplemente cambió su discurso, ¿no? Y son ustedes y esta generación la que yo creo que tiene que comenzar a crear modelos distintos, porque seguimos con el mismo modelo de antes, solamente que cambiamos las razones y todo, ¿no? Como que siento un poco sospechoso. Visiones de la Unión Soviética, ¿no? Cuando los rusos crean nuevas visiones del futuro, realmente crean visiones radicales. Esta no tanto, pero esta sí, ¿no? El constructivismo ruso también es una manifestación ya son las chingas, se me acabó mi tiempo. Vean a los constructivistas rusos y sus visiones, ¿no? Su forma, que radicalmente cuestionan, pues, las morfologías anteriores. Le Corbusier una vez más en Arville Radius, una ciudad propuesta, pues, idílica en los años 30, que es esta, ¿no? Que nosotros ya la vivimos, es como Tlatelolco, dices, híjole, pues la verdad no quedó, digo, no se vive tan padre como te imaginas, ¿no? O sea, es como ver tantos coches y tanto concreto, ya lo sabemos, nosotros ya lo vivimos. Ok, chicos, bueno, chicas, les agradezco muchísimo, como siempre. Por favor, mándenos sus ensayo tarea, visiones y discusiones sobre lo ideal, ¿no? Y vamos, yo no digo que sea revolucionario utópico, pero ya pueden ustedes tomar eso en cuenta en su ejercicio. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana.